Bien, me parece que ahí estamos grabando ya. Sí, estamos grabando. Entonces comenzamos esta segunda parte del video 5 de esta lección de educación online de Prashant Iyengar. Este video está enfocado a la meditación. ¿Qué es la meditación? Y quedamos, la última sesión concluimos en la parte en que Prashant iba a explicar sobre el pensar sobre el pensador. ¿Bien? There should be thought about thinker. Le dice, tiene que haber un pensamiento al respecto del thinker, del pensador. What is the state of the thinker? Am I in a proper state of mind to be having thoughtfulness or thinking process? Dice que voy a volver un poquito. Thinker. What is the state of the thinker? ¿Cuál es el estado del pensador? Am I in a proper state of mind to be having thoughtfulness? Or Estoy en un estado mental apropiado para tener thoughtfulness. Es como pensabilidad, ¿no? Como este estado de pensar thinking process. o un proceso de pensamiento. Am I vexed? Am I tormented? Estoy atormentado o agitado. Am I angry? Estoy enojado. Do I have prejudices? Y tengo prejuicios. There is no point in having thought process when you have prejudices. Dice que no tiene ningún propósito, ¿no? No hay un propósito de tener un proceso de pensamiento si es que tienes prejuicios About that particular thing. si tienes prejuicios al respecto de un pensamiento en particular o de aquel pensamiento en particular que ha surgido. So, we will have to also investigate the thinker. Entonces también tenemos que investigar al pensador. Is the thinker in the right frame of mind to think about? ¿Está el pensador en un estado mental correcto para pensar sobre algo? That thought, Sobre un pensamiento en particular, there and there. aquí o allá. Is the thinker in proper state of mind? ¿Está el pensador en un apropiado estado mental? Is the thinker in proper profile? ¿Está el pensador en un apropiado perfil? Is it a proper profile to be thoughtful? ¿Es un apropiado perfil el estar en el pensamiento? If it is a vexed condition, tormenting condition, agonizing condition, Si es una condición atormentada o agonizada, or erupted condition with some malice, prejudices, etc. o si es que hay alguna condición que tiene malicia o prejuicio, Then that's not the right time to do thinking. The thinking entonces no es el momento correcto o apropiado para estar pensando. thinker should not be thinking there. Que el pensador no debería estar pensando en ese momento. The thinker should start becoming a thinker at another point in time, El pensador debería comenzar a pensar en otro momento en el tiempo, knowing that I am not in the right state. sabiendo que en ese momento no está en un estado mental correcto. So meditativity primarily means having a thought about thinker. Entonces la meditatividad primariamente significa tener un pensamiento en el pensador, A thought about thinking. un pensamiento sobre el pensar, This is so important. y que esas dos cosas son importantes. And also some thought about the thought. Y también un pensamiento sobre el pensamiento. Rather than just thinking and thinking and thinking, Más que pensar y pensar y pensar, because if you don't analyze the thoughts, some thoughts have a stress potential. porque si no analizas el pensamiento, hay algunos pensamientos que tienen un potencial stretch,
de extensión, supongo que se refiere. tension potential, stress potential, Sí, de un potencial de tensión, un potencial de estiramiento, anxiety potential, un potencial de ansiedad, worry potential, un potencial de preocupación, tormentation potential. un potencial de tormento. So these are the thoughts. You want to wean away from such thoughts Y estos son los pensamientos que uno se quiera, de los cuales uno quisiera alejarse, because they are vexing your mind. porque están waxing es como menguando a la mente. The thought must be analyzed. Entonces el pensamiento debe ser analizado, Thought must be scrutinized. el pensamiento debe ser escrutinizado. Similarly, thinking should be scrutinized. Similarmente, el pensar debe ser visto bajo escrutinio And the thinker should be under scrutiny. y el pensador debe ser entendido. So thinking about thinker is a meditative component. Entonces, pensar sobre el pensador es un componente meditativo. Thinking about the thinker rather than thinking about a thought. El pensar respecto al pensador, no el pensar respecto al pensamiento. Then thinking about the thinking. Pensar al respecto del pensar Is a meditative component es un componente meditativo, rather than usual worldly process of merely having thinking process and a thought object. en vez del proceso usual de tener un pensamiento respecto a algún objeto. So you will realize that for meditativity, you will have to select a proper thought object. Entonces te vas a dar cuenta que para la meditatividad debes tener un... voy a retroceder un segundo ahí para entender bien lo que dijo. Thinking process and a thought object. Perdón, creo que no fue el segundo apropiado. Vamos a intentar ahí. Rather than thinking about a thought, then thinking about the thinking. It is a meditative component rather than usual worldly process of merely having thinking process and a thought object. Bien, ahí se refería al anterior, ¿no? De este usual proceso de pensamiento y el pensamiento sobre algún objeto en particular. So you will realize Entonces nos daremos cuenta that for meditativity, que para la meditatividad you will have to select a proper thought object, debes seleccionar un apropiado objeto de pensamiento, a thought content. un contenido de pensamiento. Any thought content cannot be leading you to meditativity. No cualquier contenido de pensamiento o objeto de pensamiento te va a llevar a la meditatividad. So there must be filtration about the thought. Entonces debe haber una filtración respecto al pensamiento. The thought must be suitable. El pensamiento debe ser apropiado. Then the thinking process should be scrutinized. Entonces el proceso de pensamiento debe ser escrutinizado. So that will be evolved, that will be set right, that will be tuned. Entonces que de esa manera va a evolucionar, va a ser establecido, va a ser afinado Fine-tuned. And the thinker. y el pensador. So in short, if I have to just give a definition of meditation, Entonces, si en corto, si tuviera que dar una definición de meditación, primarily is of the nature of a thought on thinker primariamente es de la naturaleza del pensamiento sobre el pensador, thought on thinking at pensamiento sobre el pensar the second stage, en una segunda etapa, and thought about the thought. y el pensamiento sobre el pensamiento. So evolvement will take place in the reverse manner. Entonces la evolución va a tener un
o va a tomar lugar en la siguiente manera, de la siguiente manera. thought about the thought, Pensamiento sobre el pensamiento, thought about thinking, pensamiento sobre el pensar, thought about thinker. pensamiento sobre el pensador. So that is the culminative phase. Entonces esa es la fase culminativa, That is the reflective phase. es la fase reflectiva o reflexiva. The thinker should be known. El pensador debe ser conocido. The thinker should be objectified. El pensador debe ser objetificado, convertido en un objeto, ¿no? Observado como un objeto. Thinker should be assessed. El pensador debe ser asistido. Thinker should be investigated. El pensador debe ser investigado. Thinker should be under scrutiny. El pensador debe estar bajo escrutinio. And yogic subject matter Y la materia, el contenido yógico, is the best subject matter es el mejor contenido o la materia de contenido to be going for meditativity. para ir hacia la meditación, claramente. Now, why Guruji called his process, his yoga? ¿Por qué Guruji llamó a su proceso As dynamic meditation? como meditación dinámica? Let me clarify here. Déjenme clarificarlo aquí. Iyengar yoga is not dynamic meditation. Iyengar Yoga no es meditación dinámica. Iyengar's yoga was dynamic meditation. Iyengar's Yoga era meditación dinámica. So we Iyengar students should not be complacent. Entonces nosotros los estudiantes de Iyengar no debemos ser complacentes. ¿Cómo se dice en español? ¿Complacivos? No existe esa palabra. Complaciente. Complacientes, gracias. Complacientes, sí. Thinking that we are doing Iyengar yoga Pensando que hacemos yoga Iyengar and Iyengar yoga is dynamic meditation. y que el Iyengar Yoga es meditación dinámica. Because his yoga which was meditation. Porque su yoga, quisiera escuchar. So we Iyengar students should not be complacent, thinking that we are doing Iyengar yoga and Iyengar yoga is dynamic meditation. Because his yoga which was meditation. No entiendo muy bien lo que dice ahí, pero dice que su yoga iba como hacia la meditación, pero no entiendo bien la palabra que usa. Dynamic meditation. Because his yoga which was meditation. No lo sé, lo dice muy rápido. Pero algo respecto a la meditación, que su yoga era algo con la meditación. A ver si lo explica más ahora. Because yogasanas are wonderful condition to enter into the academy. Dice que las yogasanas son tienen grandes condiciones para entrar en la academia Of meditative. de meditatividad. Where there is a body set addressal, there is a breath set addressal, there is a mind set addressal. Donde hay un contenido del cuerpo, de la respiración y de la mente. The subjective entity is set right. La entidad subjetiva establecida, Object, the asanas are set right. las asanas object como el objetivo, ¿no? Como el objeto, están establecidas también. Instrumental entities are set right. Las entidades instrumentales están establecidas. So in an asanic rendition, classical, there is a subjective entity. En las condiciones asánicas hay entidades subjetivas. There is an objective entity. Hay una entidad objetiva también. There is an instrumental entity. Hay una entidad instrumental. Sometimes the subjective entity comes on the as will. This was happening to Guruji in his practice.
que a veces esta entidad subjetiva viene, So in an asanic rendition, classical, there is a subjective entity, there is an objective entity, there is an instrumental entity. Sometimes the subjective entity comes on the and will. donde la entidad subjetiva viene de la voluntad, This was happening to Guruji in his practices. y esto sucedía a Guruji en sus prácticas. He was not just trying to perfect his Shirshasana. Él no solo estaba tratando de perfeccionar su Shirshasana, He was getting his subjective entity on the and will. y decía que él lograba que su entidad subjetiva desarrollara esa voluntad, On the operation table and como en una mesa de operación, carve, sculpt, culture the subjective entity. donde hubo una palabra ahí que se saltó. He was getting his subjective entity on the and will, on the operation table. Ah, anvil, claro, ese es otro, es como el anvil, no, no es. Anvil. Es un yunque. Y está ahí hablando de ahora la mesa de operaciones. And carve, sculpt, Es como esculpir, también hacerle darle forma, culture culturizar the subjective entity. su entidad subjetiva en el asana. So he would objectify the subjective entity. Entonces él objetificaría a la entidad subjetiva, That is called witnessivity. y lo que es llamado la witnessivity, es como la atestigüidad, ¿no? que se refiere al ser testigo, al observar como siendo un testigo. Auto-witnessivity, self-witnessivity. La autoatestiguarse, atestiguarse a sí mismo. So in his yoga, Entonces en su yoga he was having auto-witnessivity. tenía autoatestiguidad, atestiguidad. And therefore he would set right his subjective entity. De esa forma, corregiría o establecería apropiadamente su entidad subjetiva. Whereas we have mistaken the process and we just for correcting our Shirshasana. Mientras que nosotros hemos equivocado el proceso y solamente nos dedicamos a corregir nuestro Shirshasana. We go on correcting our Sarvangasana. Y seguimos corrigiendo nuestro Sarvangasana. We go on correcting our Trikonasana. Y seguimos corrigiendo nuestro Trikonasana. But we don't try to get corrected ourselves in a subjective profile. Pero no nos corregimos a nosotros en un perfil subjetivo. Whereas that is the implication of an asana. Y que eso es una implicación en el asana. So Guruji would be doing that. Entonces Guruji estaría haciendo eso, o haría eso, That any asana there will be a thought process. y en cada asana hay un proceso de pensamiento. Now this is an adhyatmic thought process. Ahora este es un proceso de pensamiento adhyátmico. Usually for us, a thought object Usualmente para nosotros un objeto de pensamiento, or thinking process, there is some external element coming in. o en un proceso de pensamiento hay una entidad o un proceso externo que viene. Whereas in yoga, Mientras que en el yoga there is no external element coming in. no hay algo externo que viene. The doer doing that. El hacedor, lo hecho, doer, doing, el hacedor, lo que se hace y lo hecho, For all integral to one. son todos particulares a uno mismo. So there is something called as karma kriya, something called as jnana kriya,
Hay algo llamado como karma kriya, jnana kriya, something called as dhyana kriya, hay algo llamado dhyana kriya yogasanas. en las yogasanas. So Guruji would not just have his asana under scrutiny, Entonces Guruji no solo tendría su asana bajo escrutinio, but he would have his instrument under scrutiny. pero tendría su instrumento también bajo escrutinio. What is the point in doing a perfect Shivshasana for sight? ¿Cuál es el propósito de hacer un Shirshasana perfecto para que sea visto? So instrumentation should be proper. Entonces la instrumentación tiene que ser apropiada. So that should be under scrutiny. Eso debe estar bajo escrutinio. How am I doing? ¿Cómo estoy haciendo? How the instruments are being used? Are ¿Cómo los instrumentos están siendo usados? they justifiably used? Are they ¿O están justificablemente siendo usados? properly used? ¿O están siendo apropiadamente usados? We just want to do an asana perfect. Mientras que solo queremos hacer el asana perfectamente. We don't bother about the instruments of it. No nos preocupamos sobre los instrumentos en ella. Because we think asana is a posture is a spectacular Porque pensamos que el asana es una postura, que la postura es un espectáculo, thing and spectacle. And we try to work on an asana as a spectacle. y tratamos de trabajar en un asana como un espectáculo. We don't bother about what we do inside. No nos preocupamos por lo que hacemos adentro. We don't bother about the processes. We No nos preocupamos sobre los procesos. want to just perfect an asana. Solo queremos perfeccionar el asana. Guruji would have thought process on instruments. Guruji tendría procesos de pensamiento sobre los instrumentos. Guruji would have a thought process on subjectivity. Guruji tendría un proceso de pensamiento sobre la entidad subjetiva. Because in meditativity you get reflections. Porque en la meditatividad obtienes reflexiones. That is why in higher faculty functions, Eso es el por qué en facultades, higher faculty function, en facultades más altas, ¿no? Elevadas, en funciones, facultades más altas, the process is pensivity, reflectivity, el proceso es pensatividad, reflectividad o reflexividad meditativity. y meditatividad. If there is no reflectivity and no reflection, you can't meditate. Si no hay reflexividad o reflexión, no puedes meditar. So you don't meditate on a thought, Entonces no meditas en un pensamiento, you meditate on a reflection of the thought. meditas en la reflexión del pensamiento. You meditate on reflectivity. Meditas en la reflexividad. If there is no reflectivity, you can't meditate. Si no hay reflexividad, no hay meditatividad. Pensivity. La pensatividad debe estar también. So these are higher faculty functions. That's why I said at the outset, Y estas son facultades o funciones, facultades altas, elevadas. that these are psychological, psychomental processes. Por eso mencionó que estas son procesos psicológicos, psicomentales. Meditativity is out of pensivity, reflectivity, meditativity. Meditatividad es de la pensatividad, reflexividad, meditatividad. But we have messed up Pero lo hemos echado a perder in our understanding. en nuestro entendimiento. We think first we must concentrate. Pensamos que primero nos tenemos que concentrar, The concentration leads to meditation. que la concentración nos lleva a la meditación. Is what is our notion, idea. Esa es nuestra noción o nuestra idea. And that's why we have the triad of concentration, Y ahí viene esta triada de concentración, meditation, trance. meditación y trance. That is not right. Y eso no es correcto. That is faulty. Eso está equivocado. Concentration will never give you meditation. La concentración nunca te va a dar meditatividad. Concentration is always on an object. La concentración es siempre en un objeto. Can you imagine concentration with no sensory object?
¿Se pueden imaginar la concentración sin sin objetos perceptibles por los sentidos? You must have a sensory object to concentrate. Debes tener un objeto sensorial o perceptible para poder concentrarte. With no sensory object, you can't concentrate. Sin objetos sensoriales no te puedes concentrar. So concentration is psychosensory. Entonces la concentración es psicosensorial. That is why the education is important. Por eso es que la educación es importante. To have proper crystallization. Para tener apropiadas cristalizaciones. So, concentration is psychosensory. Entonces concentración es psicosensorial. That will escalate Eso va a escalar to a state, a un estado higher state. más elevado, Concentration and absorption. de concentración y absorción. Concentration, involvement, Concentración e involucración and then absorption. y absorción. You can get absorbed in a sensory object. Puedes absorberte en un objeto sensorial. So we have wrongly brought in meditation as a link. Entonces nos hemos equivocado al entender la meditación como un enlace Because of mistaken translation of dharana, dhyan, samadhi por la equivocada traducción de dharana, dhyan y samadhi as concentration, meditation, trance. como concentración, meditación y trance. Dharana is not concentration. Dharana no es concentración. Dhyana is not, in that sense, meditation. Dhyana no es en ese sentido meditación. Samadhi, in that sense, is not trance. Samadhi en ese sentido no es trance. So they happen in psychomental realm, Suceden en un reino psicomental, progressively. progresivamente, And we have brought meditation as a link, which is fault. y hemos entendido que la meditación es un enlace de eso, lo que es equivocado. This is the blender. Es un mezclador. Where does meditation come? ¿Dónde viene la meditación? It comes in higher faculty functions, Viene en facultades, funciones altas o elevadas, pensivity, reflectivity, meditating. pensividad, reflexividad, meditatividad. So for meditativity, there must be reflective. Entonces para la meditatividad tiene que haber reflexividad. So object must be reflection worthy. Entonces los objetos deben ser apropiados, ¿no? O merecer el ser reflexivo, ¿no? O el reflexionar en ellos. If the object is not reflection worthy, Si el objeto no merece esa reflexión, you can't go to meditativity. no puedes ir a la meditatividad. And this pensivity, reflectivity, and meditativity are Y esta pensatividad, reflexividad, meditatividad, they are churned out by the process of thought process, which I just now told you. son, no entendí el verbo que usó, pero algo respecto al proceso de pensamiento. Lo voy a retroceder un poquito. And this pensivity, reflectivity, and meditativity they are churned out by the process of Short out, es como... Voy a buscarlo rápidamente la traducción para que sea preciso, ojalá. Short. Apuntalados. Son apuntalados thought process, which I just now told you. por el proceso de pensamiento que acaba de explicar. Thought, thinking, thinker. Pensamiento, pensar, pensador. Identify them. Identifíquenlos, Classify them. clasifíquenlos.
Recognize them. Reconózcalos. Then, what is the churning here? Luego, ¿cuál es el churning? Churning es el mezclar, ¿no? Churning parece que no era el apuntalar, churning es batir. Es como cuando uno bate o revuelve algo. The thought about the thought. Entonces, ese batir o revolver es en el pensamiento sobre el pensamiento. Thought about the thought. Thought about thinking. Pensamiento sobre el pensar. Thought about thinking. Pensamiento sobre el pensador. Then again, thought about the thought about thinker, thought about. Ahí repite lo mismo. Again, thought about the thought about thinking, thought about. Repite lo mismo, como en esa imagen de ir revolviéndolo o ir batiéndolo. So this circular process, Entonces este proceso circular, rotary process, proceso rotatorio, does the churning. hace este batir o revolver. And the reflectivity is evolved, Y la reflexividad evoluciona, meditativity is evolved la meditatividad evoluciona. out of this journey. Surgen desde este batir o revolver. Only point to be noted here El punto a ser aquí notado o anotado, from the educative perspective now, desde la dimensión o perspectiva educativa, that meditativity doesn't come from concentration. es que la meditatividad no viene de la concentración. You don't need concentration to be meditative. No necesitas estar concentrado para poder estar meditativo. You need a good, noble object, suitable object Necesitas un buen y noble y apropiado objeto for thought to be moving around. para que el pensamiento esté moviéndose alrededor. That very object is not worthwhile No cualquier objeto merece esa atención to be going for meditativity. para ir hacia la meditatividad. Then you must Luego debes, go for dissection of thinker, thinking, thought. luego debes ir a la disección del pensamiento, del pensar, del pensador. If I may say so, trisection. Si puedo decirlo, la trisección, no la disección, la trisección. The trisection of thought, thinking, La trisección del pensamiento, del pensar y el pensador. identify each one of them, Identifiquen a cada uno de ellos. objectify each one of them, Objetifiquen a cada uno de ellos. analyze each one of them, Analicen cada uno de ellos. investigate each one of them, Investiguen cada uno de ellos. scrutinize each one of them, Pongan bajo escrutinio a cada uno de ellos. and then cyclically go on doing it. Y luego cíclicamente continúen ese proceso It will land up in meditative. y van a aprender sobre la meditatividad. So, how Guruji's yoga was Entonces, ¿cómo el yoga de Guruji era a dynamic meditative process or meditation, una meditación dinámica? because he was dealing with his core to periphery to core aspects. Era porque él estaba lidiando con los aspectos desde el núcleo, desde el centro hacia la periferia. All aspects of me and mind Todos los aspectos del yo y del mío, o del mí, del yo y del mí, coming as objective entities, instrumental entities, and subjective entities. viniendo como entidades subjetivas, objetivas. That is why there was thought about thinking, and there was thought about thinker. Y eso es porque había pensamiento sobre el pensar y pensamiento sobre el pensador. That is not even meditative. Para desarrollar el proceso de meditatividad. So Guruji was not just perfecting the asanas
Entonces Guruji no solo estaba perfeccionando las asanas, but he was trying to carve, sculpt, pero estaba tratando de carve, no me acuerdo la traducción, pero bueno, esculpir, carve es algo similar a esculpir, tallar, also address, set right, también el establecer de manera correcta, dirigir the instrumental entities and subject. las entidades instrumentales y subjetivas. That is why there was meditativity Por eso es que había meditatividad in his asanas. en sus asanas. Now, how will you embark upon this process in your practice? Ahora, ¿cómo uno puede embarcarse en este proceso en tus prácticas? In your practices, En tus prácticas, try to understand trata de entender the syntax which I said last time. la sintaxis de lo que dije la última vez. I am doing Trikonasana. Yo estoy haciendo Trikonasana. Trikonasana is being done. Trikonasana está siendo hecho. Trikonasana is being done on me. Trikonasana está siendo hecho en mí. Trikonasana is done by the breath and by the mind. Trikonasana está siendo hecho por la respiración y por la mente. Trikonasana is done for the breath and for the mind. Trikonasana está siendo hecho para la respiración y para la mente. I am doing Trikonasana. Trikonasana is done on me. Yo estoy haciendo Trikonasana, Trikonasana está siendo hecho en mí. So this classical process Entonces este proceso clásico will bring on horizon va a traer o abrir el horizonte the meditativity in your process. de la meditatividad en el proceso. You will start understanding how an asana can be meditative Empezarás a entender cómo un asana puede ser meditativa state. o un estado meditativo. See, in asana, we go for a state of mind. En asana vamos por un estado mental And a state of mind is always a thought pattern. y un estado mental siempre es una materia de pensamiento. You can't have a good state of mind with no thought pattern, No puedes tener un buen estado mental sin una materia de pensamiento, scheme of thoughts, un esquema de pensamientos, arrangement of thought, un arreglo de pensamientos, content of thought. un contenido de pensamientos. There must be there by the state of your Debe haber ahí algo al respecto o sobre tu estado mental. So in natural, organic, yogic processes, Entonces, en un proceso natural, orgánico y yógico, the state of mind has always a thought pattern underlying it. un estado mental siempre tiene una materia de pensamiento subyacente. And there is a thought structure raised over it. Y hay una estructura de pensamiento por encima de eso también. In only in inorganic process, you can have a state of mind. Solo en un estado inorgánico, en un proceso inorgánico, Without a thought substrate. puedes tener un estado mental sin una sustancia de pensamiento. Like if you swallow a psychedelic pill, Como si tragas una píldora psicodélica, psychedelic drug, una droga psicodélica. you don't need a thought scheme No necesitas un esquema de pensamiento for you to have that a psychedelic state. para tener ese estado psicodélico. The drug will do that. La droga va a hacer eso. That is an inorganic process. Eso es un proceso inorgánico. That is a unnatural process. Es un proceso no natural. In yoga, you work on your state of mind very naturally, En yoga trabajas en tu estado mental muy naturalmente, very organically, de manera muy orgánica, very autogenically. muy autogénica, ontogénica, no estoy seguro qué fue específicamente lo que dijo.
A ver si logro capturarlo ahora. State of mind, very naturally, very organically, very autogenically. Autogénica, no lo sé. Si alguien conoce el concepto, después me dice. So bear in mind there is always a thought pattern, thought scheme, thought arrangement. Entonces, tengan en mente que siempre hay un proceso de pensamiento, un arreglo de pensamiento, un esquema de pensamiento Behind that state of mind. en el estado mental. ¿Dijo Iyengar? No lo sé. A veces pauso justo encima de una palabra y no la So agarro. bear in mind there is always a thought pattern, thought scheme, thought arrangement behind that state of mind. En el estado mental. No lo sé. ¿Iyengar? ¿El estado mental Iyengar? So bear in mind there is always a thought pattern, thought scheme, thought arrangement behind that state of mind. Sí, parece que dice en estado mental Iyengar. Shirshasana is not a psychedelic pill or Shavasana is not a psychedelic pill. Shavasana no es una píldora psicodélica, Shavasana no es una píldora psicodélica, That you get that state, sublime state. donde obtengas ese estado sublime. It is autogenically turned out, biochemically turned out. Es algo que bioquímicamente obtenido, o ontogénicamente, no lo sé el otro concepto también obtenido, Electrochemically turned out. también electroquímicamente obtenido. So there is always a thought process. Entonces siempre hay un pensamiento sobre el proceso. That's why in asanas, I have introduced the precept of activity process and thought process. En asana introdució el concepto de nuevo, vamos a agarrarlo ahí. That's why in asanas, I have introduced the precept of activity process and thought process. Ok, que ha introducido el precepto de proceso de actividad y proceso de pensamiento en las asanas. Layman, common man, most of the practitioners also think La mayoría de los practicantes, la persona común, piensan yoga is the activity process. que yoga es un proceso de actividad And then go overboard on activity. y continúan haciendo solamente procesos de actividad. They don't identify thought process. No identifican el proceso de pensamiento. Bring in thought process, bring it significantly. Traigan y obtengan ese proceso de pensamiento significativamente There will be basis for meditativity. y va a haber una base para la meditatividad. Meditativity doesn't get based on activity. La meditatividad no está basada en la actividad. Meditativity gets based on thought. La meditatividad está basada en el pensamiento. So let's try to improve our thought process. Entonces tratemos de mejorar nuestro proceso de pensamiento en las asanas. Let us objectify the thought process. Permitámonos objetificar el proceso de pensamiento. Let us have scrutiny of the thought process. Permitámonos tener un escrutinio sobre el proceso de pensamiento. Let us try to address the thought process. Permitámonos psicodirigir el proceso de pensamiento. Let's try to improve the thought process. Tratemos de mejorar el proceso de pensamiento. Certainly, the heading was meditativity Y ciertamente se van a poder dirigir hacia la meditatividad and the dynamic meditation y esa meditación dinámica of Iyengar system. del sistema Iyengar. I think that is all for the day. Thank you very much for your patience. Namaskar. Bien. Voy a detener la grabación.